Bueno, llegamos a la mitad del año, a este primer semestre ya cumplido. Hablamos del mundo de la automoción y vamos a hablar hoy más en concreto del mundo del renting, un sector que está creciendo de forma bastante exponencial, además con un dato importante, y es que el canal de particulares se está haciendo notar mucho. Vamos a desarrollar un poco en esta especial tertulia que vamos a tener, pues con invitados como siempre, ¿no? que controlan, que viven el día al día de la situación, y lo vamos a conocer un poco en profundidad, cómo está el mercado del renting, cómo va evolucionando y sobre todo pues cómo se ve a futuro. Voy a presentar a los invitados que tenemos hoy con nosotros. Empiezo por Manuel Orejas, director de Retail, Marketing y Movilidad en Arval. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Chema. Hablamos del renting, ¿no? O sea, yo creo que, no sé si lo he dicho bien o no, crece exponencialmente de forma importante en el canal de particulares. Bueno, a ver, el renting está creciendo, sobre todo nosotros nos medimos en flota gestionada, con lo cual no dependemos tanto de las matriculaciones anuales. Tenemos un concepto más de flota alquilada y tenemos una media de vida de un coche aproximadamente unos 4 años. Ahora se están extendiendo un poco más y gracias un poco a las extensiones y a las matriculaciones, pues por ahora en flota viva el renting está creciendo. Yo no diría exponencialmente, pero el renting está creciendo. Bueno, hablaremos de ello además, desarrollaremos un poco cómo está el mercado del renting actualmente, hacia dónde va, porque claro, es verdad que el mercado de la automoción está cambiante continuamente, ya no sabemos qué esperar, porque nos viene una detrás de otra. Entonces, bueno, yo creo que hasta es complicado hacer algún análisis, ¿no? Alguna previsión de cómo va a ir. Bueno, lo cierto es que al cabo de los años siempre nos ha resultado difícil hacer una previsión, ¿no? O sea, pocos años estables hemos tenido. Sí es cierto que los últimos están salpicados por eventos que todos consideramos excepcionales, ¿no? La broma esta de que solo falta que nos invadan los extraterrestres, ¿no? Pero, no llega muy alto. Pero la realidad es que lo que hemos visto es que el mercado se ha mantenido estable. Estamos aproximadamente en un trienio de estabilidad en matriculaciones, rondando los turismos unos 850.000 y junto con los industriales pues rascando el millón, aunque por debajo. Y realmente hay mucha estabilidad en los últimos 3 años. Bueno, seguimos presentando invitados para este programa especial que vamos a desarrollar sobre el renting. Eduardo Lahoz, responsable de Observatorio de Movilidad de Arval Mobility Observatory, y a mí me gusta ponerlo en castellano, ¿no? Para entrar en contexto. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, Observatorio de Movilidad en Arval. Vosotros sí que vivís del día a día de la movilidad cambiante, porque aquí sí que tenemos que decir cambiante, ¿no? Cada día es una cosa nueva. Totalmente, llevamos 14 ediciones publicando nuestro libro, donde hemos podido observar cómo determinadas tendencias pues han ido afianzándose en el mercado y ha habido otras tantas pues que se han ido difuminando. Ahora bien, todo lo que veníamos previendo durante los últimos, me atrevo a decir, 5 o 6 años, estamos viendo cómo toma tierra, ¿no? Y cómo se está convirtiendo en realidades. A pesar de todo, hay que decir también. Claro, a pesar de todo tenemos que tener en cuenta que han sido los 2 últimos años, afecta sobre todo a la parte de mercado, ¿no? Y de volúmenes, teniendo en cuenta pues todas las situaciones completamente imprevisibles que hemos y estamos viviendo, pero al final algunas de estas tendencias incluso se han visto reforzadas y acentuadas por todo esto. Hablamos un poco de ello, porque es verdad que suena raro, ¿verdad? Decir, algunas tendencias se han visto reforzadas. Dice, ¿pero cómo estás contando? Si estamos pasando unas penurias espectaculares. Nuestro tercer invitado de hoy, José Ignacio Olazábal, director comercial de Hyundai. Ignacio, bienvenido. Bueno, Hyundai, habéis desarrollado incluso nuevos sistemas de adquisición de vehículos o de disfrute de vehículos. El renting forma parte importante ya de Hyundai. Importantísima. Yo creo que el cliente manda y en la situación de incertidumbre de todo tipo, como decía Manuel, pues las fórmulas más flexibles tienen un tirón especial, ¿no? Entonces fórmulas como el renting, que es el precursor de la flexibilidad, digamos, y fórmulas que van ahondando en esa flexibilidad y dando al cliente una mayor posibilidad de cambio, de salida, de entrada en el automóvil, ¿no?
Al final el concepto pago por uso cada vez se hace más presente, ¿no? Cada vez se hace más sin importante. Sin duda. Yo creo que el cliente cada vez más tiene un presupuesto para moverse mensual, ya no es esa necesidad de tener el coche y tenerlo dentro de las posesiones familiares, sino la capacidad de moverse de una manera o de otra en función de la necesidad de cada momento. Aprovecho y me quedo contigo, José Ignacio, para hacer entre ustedes una breve exposición de cómo está el mercado de la automoción. ¿Cómo lo veis desde vuestro punto de vista en la actualidad del mercado de la automoción? Bueno, pues el mercado de automoción lo que está es sobre todo revuelto por todas las cosas que hemos vivido como excepcionales, pero cosas que también que empiezan a afectar de forma quizá un poco preocupante, ¿no? Venimos de momentos donde el mercado casi desaparece, como fue durante la pandemia. Eso sigue un momento de ruptura de las cadenas de suministros y falta de componentes y por tanto también falta de coches y de producción. Y ahora nos enfrentamos a una situación quizá de preocupación de la demanda, de quizá de retroceso, aunque por esa carencia de producción pues no lo estamos realmente notando. En este momento pues prácticamente podemos decir que se vende lo que hay, porque hay escasez de producto. Entonces, en este momento lo que podemos decir con mayor seguridad es que no sabemos leer el mercado. Antes mirábamos la cinta de tráfico, las matriculaciones y decíamos, oye, pues el año va bien, el año va mal. Ahora esa cinta no nos habla de la demanda, nos habla de la oferta y eso complica mucho la lectura a futuro. Bueno, te preguntaba antes de este programa que qué tal ibais, me decíais, pues bien, dice, tenemos coches. Exacto, yo creo Hyundai está recibiendo los coches comprometidos y eso hace que los volúmenes que estamos haciendo son estables, dan estabilidad al conjunto de la familia Hyundai, encabezada por la red de concesionarios, y damos una estabilidad también al cliente, que viene a nuestros concesionarios, busca un coche, lo encuentra y lo recibe pronto. Porque es complicado decir eso en los momentos que corren. No es poco. Eduardo, desde vuestro punto de vista, desde el punto de la movilidad, el mercado, ¿cómo lo veis? El mercado en cuanto a resultados es lo que anticipaba Manuel. Estamos en una situación bastante atípica, ¿no? En la que vemos como, si hablamos de matriculaciones, llevamos 3 años planos, es decir, 2020, 2021, 2022, en términos absolutos, estamos matriculando el mismo número de coches. Ahora bien, si bajamos a los segmentos, a los canales, estamos viendo como el renting es uno de los que está incrementando su volumen en un 13% el año pasado. Las previsiones que tenemos para este año, si bien es cierto, las hicimos antes de que estallase la guerra en Rusia y en Ucrania, pero también la previsión era que fuera subiendo. El año pasado casi llegamos a las 200.000 unidades, hablo del sector, no de Arval, y la idea es que este año se vean superadas. Ahora, si hablamos de flota viva o de parque, vemos como el renting también incluso incrementó un 6% su flota viva durante 2021. Lo que suceda durante este año, pues bien tendrá que ver pues, con la disponibilidad de producto. Claro, eso te iba a comentar, porque al final todo se nutre si hay coche nuevo. Si llega el coche nuevo y se vende el coche nuevo, pues todo lo demás, el renting, el vehículo de ocasión, en fin, todo lo que compone el sector de automoción dependerá mucho de cómo vayan estas ventas. Manuel, desde el punto de vista un poco más general, desde Arval, ¿cómo estáis analizando este mercado actual? Porque aquí no recibo más que cosas, movimientos complicados o raros. Hombre, son los que hay, o sea, no, los movimientos están ahí. La realidad es que una empresa de renting al final está para ayudar a sus clientes a tomar decisiones y a acercar lo que es el automóvil a un colectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es, estamos mirando mucho cómo asesoramos al cliente en su toma de decisiones. Tú puedes decirle, oye, tienes este coche que te va a venir dentro de 9 meses por este precio y tienes este otro que te va a venir en 1 mes y medio por este otro. Digo, dependiendo de tu facilidad, de tu necesidad de tener el vehículo antes o después, pues realmente le estás asesorando en los tiempos que tiene que tener para la renovación de su parque o para el acceso a uno nuevo, ¿no? Con lo cual, por un lado, las empresas de renting tienen que seguir de cerca asesorando a sus clientes, es fundamental. Por otro lado,
Se ha promocionado muchas soluciones como el renting flexible. Arval tiene un departamento de renting flexible donde pone al alcance de sus clientes coches por segmentos con bastante flexibilidad, con lo cual realmente esto también se ha incrementado, como tú dices, exponencialmente. Y por último, hay otro factor que todavía no hemos metido, pero que, como adelantaba Eduardo, pues todas estas circunstancias han acelerado, que es la sostenibilidad. Hay una transición energética, hay previstas leyes de transición energética para las empresas. Entonces ese asesoramiento se junta con un asesoramiento en sostenibilidad y cómo se puede hacer una transición energética. Entonces ahora mismo en el sector del renting pues hay que hacer lo que llevamos haciendo muchos años, que es estar cerca de nuestros clientes y asesorarles con todos estos cambios, quitándoles los riesgos, cogiendo muchos riesgos la empresa de renting, y por eso el renting ahora mismo sigue creciendo, porque cuanto más raro está el mercado, cuanto más incertidumbre, cuanto mayor flexibilidad demanda un cliente, realmente las empresas de renting lo que estamos haciendo es, les estamos suprimiendo el riesgo de un activo que es un activo caro, ¿no?, para cualquier persona, ¿no? Entonces, si quitas el activo y asumes todos los riesgos de ese activo que es bastante caro, pues lo que consigues es pues un poco de penetración dentro del mercado. Con lo cual, pues haciendo nuestros deberes, es difícil, porque es difícil asesorar en estos tiempos, pero la realidad es que es lo que funciona. Bueno, yo me tengo aquí anotados algunos datos. Según el Observatorio de Movilidad de Arval, el parque de vehículos de alquiler volvió a notarse la mayor subida en porcentaje, un 10%, según los datos que me han pasado durante 2021, mientras que el de empresa volvió a acusar una desaceleración causada por la COVID. Quería preguntaros, Eduardo, sobre todo el tema de la COVID. ¿Sigue teniendo influencia? O sea, ¿se está quedando un poco atrás o sigue formando parte de estas cifras complicadas de administrar o de asumir? Pues llama la atención que esta misma pregunta se le hicimos a los gerentes de flota a lo largo de 20 países. Entonces tenemos una comparativa del resultado español frente al resto de Europa. Y curiosamente las empresas en España decían que su incremento o decremento de flota durante los últimos 2 años se debía en menor medida a la situación pandémica que en el resto del continente. El optimismo en España es más alto que en el resto de países y al final pues los números es lo que nos están contando. A nosotros nos da bastante satisfacción ver que al final seguimos creciendo en ese sentido. Es verdad que en momentos de incertidumbre económica situaciones o soluciones más flexibles son siempre mucho mejor recibidas. No, evidentemente, ¿no? Pero José Ignacio, por vuestra parte, en Hyundai, centrándonos un poco en el tema de la pandemia, yo no sé si hablar de pospandemia, porque como estamos recibiendo continuamente informaciones de contagios, de fallecidos incluso, de ingresos, ¿las cifras que se están manejando son las esperadas? Digo bajo el concepto de la pandemia, claro. Bueno, yo creo que la pandemia ya no está afectando directamente sobre el mercado, pero son las consecuencias de la pandemia claro. las que nos siguen afectando y parece que todavía nos van a afectar durante una temporada larga, ¿no? Esto que decíamos de la ruptura de cadena de suministros, ¿no? El hecho de haber parado el mundo desacompasadamente durante un mes en el año 2020 ha roto todas las cadenas de suministro y eso parece que no parece posible recuperar. Decíamos que para finales de 2021 estaría recuperado los microchips y todos los componentes que faltaban, pero estamos a mediados de 2022 y todavía no se le ve. Bueno, nos ha entrado la guerra de Ucrania también, que me imagino que también tendrá una incidencia importante. A eso se le añade la guerra de Ucrania, donde también hay una fabricación y parece que las cosas van avanzando ya no tanto por la pandemia, sino a consecuencia en parte de los desajustes que hubo entonces. Y sí, sin duda sigue afectando al mercado. En este caso, por el lado más de la oferta. La demanda en este momento pues, parece que está sufriendo más por
a dónde nos está llevando toda la situación de coste de la energía, inflación, subida de tipos. Eso parece que es lo que va a afectar a la demanda de forma más importante en los próximos meses. Sí, porque la oferta, al final, siempre habrá oferta, ¿no? Sí, más o menos, pero es verdad que todos estos factores que están influenciando demasiado, ¿no?, en la economía general, lo que acabas de comentar, pues lógicamente en el sector de la automoción, que queramos que no deja de ser a veces un poco capricho, ¿no? Es decir, me cambio el coche porque este ya se me ha quedado un poquito y tal, ¿no? Pero bueno, Manuel, yo creo que desde el punto de vista de Arval, el tema de la incidencia, la pandemia, la guerra de Ucrania ahora, las cifras que se manejan, con todo lo que estamos viviendo, ¿son esperadas? ¿Son reales? Hombre, reales son, ¿eh? No... Y bueno, reales son, efectivamente, porque son las que hay. Son las que hay, efectivamente. La realidad es que, como apuntaba José Ignacio, realmente lo que estamos viviendo es las consecuencias de la pandemia, ¿no? Ya no podemos hablar de los efectos de la pandemia porque ya estamos la mayoría trabajando, estamos produciendo como podemos, pero produciendo, con lo cual lo que estamos intentando es volver a coger una inercia industrial, ¿no? La realidad es que la inercia industrial van saltando otras trabas que nos van impidiendo, ¿no?, coger ese momento, como la guerra de Ucrania, y ahora sobre todo inflación y tipos de interés. O sea, yo creo que realmente la macroeconomía va a ser lo que más nos afecte en el futuro corto plazo. ¿Por qué? Pues porque al final cada vez hablamos más de un presupuesto de movilidad. O sea, ahora mismo cuando tú estás pensando en cambiar un coche, ya no estás pensando en una inversión, ¿no? Voy a pagarlo en efectivo o la mitad del coche en efectivo, sino lo que estás pensando es por cuánto al mes yo salto al coche que quiero, ¿no? Entonces, en ese salto de por cuánto al mes es cuando el renting tiene un protagonismo bastante elevado, porque además es un presupuesto cerrado, con lo cual te pase lo que te pase del presupuesto es ese, y eso es una seguridad, de forma que si sabes que puedes llegar a pagar esa cantidad, sabes que puedes saltar al coche, ¿no? No un préstamo u otros tipos de financiación, pues te van a surgir imprevistos porque al final un coche se estropea, se avería, se choca o lo que sea, ¿no? Pero eso da una seguridad. Segundo, por lo tanto, ¿qué afecta a esa cuota mensual? Los factores macroeconómicos. Porque si tú tienes un tipo de interés que va subiendo poco a poco y hay una previsión de seguir subiendo tipos, cuando tú tienes una inflación en los costes de reparación, en los neumáticos, en el vehículo de sustitución, en asistencia, porque al final sube la gasolina, suben los componentes, suben para todos, al final tiene una repercusión en la cuota, ¿no? Entonces realmente es ese umbral de cuota donde va a marcar el éxito o no del producto. Y ese umbral de cuota, yo creo que más que por las empresas de renting y desde luego más que por Arval, va a estar supeditado a los factores externos macroeconómicos. Hay un concepto que yo creo que es el mejor que ofrece el renting, y es que tú llegas a una negociación con Arval, por ejemplo, para tener una flota de vehículos de renting con unas condiciones en las que sabes que vas a ir renovando el coche, que te olvidas de mantenimientos, de averías, de un montón de cosas y tal. Esto puede pasar, por ejemplo, como ocurre con el mundo de las motos, la movilidad de la que tanto hablamos, ¿no? Sobre todo urbana y tal. Cuando uno prueba una moto, un scooter, por ejemplo, y se ha desplazado y ha visto que ha tardado poco, que ha parado en la puerta, dice, esto es otro mundo. Con el renting ha pasado lo mismo. Que la gente cuando ha podido probarlo, porque es verdad que el renting hace pocos años era una cosa prácticamente exclusiva de empresas. Ahora el particular ya entra en juego y tal, de forma muy activa, como decíamos al principio. ¿Esto ha influido mucho el que se haya podido probar? Yo la verdad es que tengo ese argumento en dos temas, en el renting y en el vehículo eléctrico. O sea, realmente el que prueba el renting normalmente se queda en renting. Es cómodo, lo tienes todo cubierto, te acostumbras a pagar una cuota y olvidarte un poco del coche, siempre puedes llamar por teléfono, buscar por internet la asistencia y realmente te ayudan mucho a todo lo que te pase con tu vehículo, con lo cual sí es cierto que la tasa de renovación dentro del renting es muy alta. En grandes empresas es, te diría que del 90%,
Digo, esa tasa de renovación va bajando según hasta el particular, pero la realidad es que el particular es nuevo en el mercado, ¿no? Con lo cual pues lo notamos un poquito menos, pero hay una tendencia clara que el que prueba el renting se queda en el renting. Digo, y luego la otra tendencia es que el que prueba un vehículo eléctrico también se queda en el vehículo eléctrico. En el momento en que ve que puede operar con el eléctrico y que le sale más barata su movilidad en lo que es en el día a día, pues realmente el tipo de conducción, la experiencia que sienten, también se quedan en el eléctrico. Entonces, lo que has dicho en el renting es verdad y en el eléctrico también. Son en los dos puntos de movilidad que lo he notado mucho. Puedes añadir el de las motos también, que ya te y no soy tan experto todavía. El que prueba una moto le gusta. José Ignacio, vosotros desde Hyundai, claro, manejáis muchos factores a la hora de ofrecer un vehículo. Una venta directa, una financiación, un renting. ¿Cómo ves cómo lo está aceptando esto el público en general? Manuel nos dice que es verdad que un público ya, porque el que prueba el renting se queda. ¿Lo veis así? Sin duda. Yo creo que es un movimiento hacia la comodidad, ¿vale? Al final, cuando pruebas un coche eléctrico, cuando pruebas un coche automático, o en su momento cuando probamos un coche con aire acondicionado, ¿no? Dices, pues ya no puedo vivir sin esto, ¿no? Pues al automático le pasa un poco lo mismo, al eléctrico en sus costes asusta, es un poco de cambio de forma de vida, pero en el momento en el que te subes a uno, lo pruebas y ves los números además, dices, oye, pues aquí me quedo, ¿no? Al renting le pasa exactamente lo mismo, cuando te olvidas de todas las pesadeces que puede tener un coche y resulta que hay alguien que se hace cargo de todo esto por ti y te dice dónde tienes que llevarlo, te organiza, incluso te cambia, te pone un coche de sustitución, se hace cargo del seguro, se hace cargo de todos los servicios que al final pues son esas pequeñas cosas que complican la vida del propietario de automóvil, pues sin duda repites siempre que los números entren dentro de tu presupuesto. Vamos, yo creo que no tiene duda. Bueno, hay otro concepto y es que acabas de decir siempre que los números entren dentro de tu presupuesto, pero es que claro, las ofertas que hay ahora, claro, no me extraña que diga Manuel que el que lo prueba repite, es que son muy sustanciosas, son muy jugosas, es decir, bueno, que me estás evitando un montón de problemas y me está facilitando que cambie de coche y al final no es tanto como pensaba que podía suponer. Claro, yo creo que la oferta es buena. Es donde se ha dado acceso al cliente particular, que es verdad, como decías tú antes, que antes era casi exclusivamente un producto de empresas, el particular lo prueba, pero en realidad toda la flexibilización de la oferta de puesta a disposición de coches al cliente particular es la que activa esa demanda por la parte del pago por uso, como decíamos antes, en vez de la propiedad. Y claramente se ve la tendencia, el renting sigue subiendo, sobre todo yo creo que ahora, nos decís vosotros el detalle, pero por la entrada del particular como demanda pujante dentro del renting, ¿no? Bueno, Eduardo, pues se te está pasando la pelota totalmente, José Ignacio. ¿Lo veis así? ¿Lo veis realmente, ¿no? Que la llegada del particular... sin lugar a dudas. Sobre todo en el aspecto de la movilidad, ¿no? Que juega un papel tan importante. El particular al final es el que maneja, el que se mueve, el que ve efectivamente todas estas ofertas y evoluciones. ¿Cómo lo veis? Sin lugar a dudas. Nuestro observatorio de movilidad tradicionalmente se llamaba el Observatorio del Vehículo Corporativo y es verdad que todas las entrevistas que hacemos en nuestro barómetro tienen que ver con la movilidad en las empresas, pero sí que hay una de las tendencias que veníamos observando durante varios ejercicios y que ya se ha consolidado, que es la de las empresas más grandes, sobre todo, que se preocupan por dar planes de movilidad a todos sus empleados. Es decir, no solo aquellos que tienen derecho a un vehículo como herramienta de trabajo o como elemento retributivo, sino crear planes de movilidad que engloben a la totalidad de los empleados. Y esto se puede hacer mediante múltiples soluciones, ofreciendo un servicio también pues, de renting para particulares, pero tutelado en cierta manera por la empresa para ofrecer mejores... Que está mejor todavía, además, claro, seguramente, mejores condiciones. Claro, y hay varios modelos, ¿no? Como de
retribución en especie o con facturación directa, pero también se están ofreciendo pues, soluciones como los presupuestos de movilidad, como la movilidad de 2 ruedas, como las opciones compartidas también, tanto de vehículos de 4 como de 2 ruedas, y al final esto no deja de ser un reto, ¿no? En el que las compañías de renting pues recogemos el guante encantados, porque es algo que... ¿Es fácil recoger ese guante? Porque claro, dice, hablamos de retos y de recoger guantes, pero ¿es fácil? Es fácil si al final llegamos a un acuerdo de expectativas, ¿no? Es decir, tenemos que tener muy claro cuando asesoramos a un cliente, en este caso pues una gran compañía, cuáles son las necesidades que tiene, cuál es el punto estratégico en el que realmente están con respecto a la movilidad o incluso a la sostenibilidad, que es otro de los factores muy importantes que ya apuntaba Manuel. Y entonces, cuando tenemos las bases sentadas, sí, tenemos una serie de metodologías, una serie de procesos y procedimientos que están perfectamente preparados para eso. Yo tengo aquí apuntados datos. Las previsiones apuntan a que durante 2022 los segmentos de alquiler y particulares experimentarán ligeros crecimientos cercanos al medio punto porcentual, mientras que seguirá la atonía entre las empresas, que retomarán el crecimiento en 2023. Manuel, 2023 o sea, está a la vuelta de la esquina, pero ¿va a ser un año tan significativo para tranquilizar un poco el mercado, para pensar en mejoras? A ver, poco a poco el mercado va volviendo a una, no voy a decir normalidad, pero a un nuevo escenario. Realmente, post-pandemia, pues los fabricantes han tenido un stock limitado. Esto significa que han priorizado los márgenes. Con un stock limitado, pues vendes donde más margen tienes, obviamente, y casi todos los fabricantes han visto que produciendo menos coches han sido capaces de ganar más dinero, ¿no? Esto nos lleva a un nuevo escenario, es decir, no vamos a volver al episodio que teníamos antes de la pandemia, vamos a llegar a un nuevo episodio, ¿no? Un nuevo episodio que, como será para todos iguales, pues al final lo importante es que consigamos tener suficiente oferta para la demanda que existe. Ahora mismo la demanda está ahí, la gente está pidiendo coches, están demandando coches, hay muchos pedidos, hay fabricantes que ya han cerrado lo que son los pedidos para todo el año y ya están produciendo para el 2023, ¿no? Entonces, ¿que el 2023 va a ser el año de la revolución y de volver a la normalidad? No, a lo que nosotros considerábamos normal. Es que a lo mejor esa normalidad ya no, como tú dices, no vamos a volver. Aquí lo que hay que hacer es situarnos en la situación que tengamos, tratar por nuestra parte de asesorar obviamente a nuestros clientes y ser los mejores compañeros de los fabricantes y a su vez los mejores compañeros de los clientes y tratar de estar en el punto intermedio de los dos. ¿Esto qué va a significar? Pues sí. Da más coches al mercado más rentable, ¿no? Esto lo haríamos todos con nuestras finanzas propias, con lo cual no hay nada que decir. Entonces el mercado español tiene que demostrar que es un mercado productivo, que es un mercado solvente, que es un mercado de demanda, y entonces los fabricantes pues nos asignarán más vehículos y ahí la demanda está. La oferta y la demanda se nos igualarán y yo creo que en el 2023 podremos tener un ligero crecimiento, pero no un crecimiento exponencial. ¿Y el mercado español está demostrando que es merecedor de...? Pues mira, va un poco por fabricantes, si te digo la verdad. Nuestra experiencia es que hay fabricantes que están demostrando que el mercado español funciona muy bien y están consiguiendo que les den bastantes coches respecto a sus fábricas, y hay otros fabricantes que están teniendo menos, te iba a decir alocación, o es un término medio inglés, medio español, ¿sabes? Les están dando menos coches que a otros mercados, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Progresando adecuadamente. Hombre, yo creo que ahora mismo, hombre, el mercado de automoción en España es un mercado muy experto y es un mercado referente en el mundo. Gracias a Dios, en España el sector de automoción pues es uno de los más importantes para nuestro PIB
y hacemos muy bien las cosas, ¿no? Con lo cual sí que demostramos. Pues mira, le vamos a lanzar la pregunta a José Ignacio, el fabricante, en este caso representando a Hyundai. Dos cuestiones. La cuestión de si 2023, Manuel dice que será un poco, que no va a ser una gran revolución de año, quizás un progreso, ¿no? Esperemos que en aumento de lo que estamos viviendo. Y desde Hyundai, el mercado español, ¿cómo se ve? Bueno, 2023 lo vemos no en una vuelta, como decía Manuel, no una vuelta a una situación anterior, pero sí una normalización y un asentamiento de la producción, de la llegada de coches, ¿no? Nosotros, dentro del mercado europeo, para la marca Hyundai, hemos demostrado que el mercado español es un mercado muy, muy interesante, que puede dar una rentabilidad igual que cualquier otro de Europa, siempre que mantengas el equilibrio entre el tipo de coches que ofreces y en los canales en los que lo ofreces, ¿no? Entonces, a nosotros lo cierto es que en esta situación de escasez nos han seguido llegando coches porque hemos comprometido esos volúmenes. Para conseguirlo nos han exigido una mejora de márgenes, una mejora de precios, pero hemos demostrado que incluso así el mercado español responde. Y la demanda en España va por el coche de calidad, pase lo que pase, ¿no? En lo tocante perdona, ¿me preguntabas? No, si el mercado español, que ya nos acabas de decir que efectivamente, porque te quería decir, y era para daros una enhorabuena, las cifras, el modelo más vendido en España, Hyundai Tucson además, o sea que bueno, algo se estará haciendo bien de todas formas, ¿no? Bueno, sin duda. Yo creo que el Hyundai como fabricante está haciendo las cosas muy, muy bien, está haciendo una evolución de sus modelos en lo estético y en lo tecnológico. Está haciendo una entrada en todas las tecnologías electrificadas, las conocidas y las que conoceremos, como es el hidrógeno, que todavía no tiene una implantación importante, pero en el que Hyundai ya tiene modelos que se fabrican en masa. Para Hyundai, España es un mercado, pues diría, de los más importantes de Europa. Bueno, hay modelos además, como decía Manuel, cuando pruebas un eléctrico, repites. Eléctrico, yo he tenido la oportunidad de probar el Ioniq 5 y efectivamente es un coche con el que repites, o sea que, sin duda. Bueno, por cierto, negocio del renting, importancia de la digitalización en la gestión de flotas. Es verdad que la digitalización está tomando un papel muy protagonista, muy importante en la automoción. Se podría decir que ahora, bueno, Eduardo, vosotros relacionándonos con la movilidad, lo digital, la gente lo pide, o sea, pide ya que los coches estén conectados, que haya una digitalización muy, muy visible, muy patente. ¿Es así? Sí, pero no solo en los coches, sino incluso también en el servicio que el operador de renting les da a sus clientes. Uno de los resultados que también vemos en nuestro barómetro es como 8 de cada 10 empresas, un poco más incluso, solicitan servicios adicionales al mero contrato de renting. Y en estas soluciones que se nos solicitan van en dos bloques. Uno tiene que ver con la flexibilidad, pero el otro está muy relacionado con la digitalización. Con el vehículo conectado, bien sea de fábrica o bien sea con el dispositivo de telemática que ofrece el propio operador de renting, que te permite, ¿no?, también pues averiguar cuáles son las necesidades reales de una flota, por dónde se mueven los vehículos, cuál es el estilo de conducción de la persona que lleva el coche. Todo esto te permite después tomar decisiones basadas en información real. Pero es que además, otra de las soluciones que nos piden también es aprovechar ese dato, ¿no?, en conclusiones reales y con recomendaciones factibles para que ellos puedan llegar a una optimización total de la flota o del vehículo, incluso a nivel individual. Me imagino que se acepta bien esto de la digitalización. Me imagino que por parte de la empresa, perfecto. Tiene los coches controlados y tal, está todo mucho. Por parte del particular, ¿tan bien? Claro.
cualquiera que seamos un poco, ¿no?, pues, aficionado a este tipo de aspectos, prácticamente todos los fabricantes te ofrecen, pues, una herramienta, ¿no?, con la cual tú puedes controlar cuál es el consumo, cuál es tu comportamiento al volante del vehículo. Y esto, pues, oye, siguiendo unas pautas un poco definidas, puede ayudarte a ahorrar mucho dinero, que en los tiempos que corren, desde luego, es algo importante. Todo lo que sea, dice, aquí puedes ahorrar. Uy, entonces ya está muy bien, Manuel. La digitalización, ¿qué nivel de importancia se le está dando ahora, actualmente, de cara a un futuro muy próximo? A ver, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cualquiera que corra o hace deporte habitualmente tiene un relojito que le dice... Sí, como que no para de sonar, ¿no? Que te dice lo que has corrido, a la velocidad que has corrido, tus pulsaciones, si era hacia arriba, hacia abajo, correlaciona con el anterior, con tus amigos, tal. Bueno, pues en el coche, si haces eso con tu forma de conducir, realmente puedes ahorrar contra ti, en el mismo trayecto, puedes ahorrar muchísimo. Porque es que ahora mismo esas herramientas de digitalización te está diciendo cómo conduces, te está diciendo si estás conduciendo de una forma sostenible o no sostenible y cómo estás conduciendo respecto a riesgo y seguridad vial. Porque muchas de estas herramientas de digitalización lo que ayudan también es en seguridad vial, que hablamos mucho de sostenibilidad y movilidad, pero esos dos componentes siempre están correlacionados con la seguridad vial, ¿no? Con lo cual todo lo que es la digitalización está a la orden del día y a cualquiera que le guste un poco encontrar formas, buscar rendimientos, buscar ahorros, realmente es la forma de conseguirlo, ¿no? Luego, en el ejercicio del Arval Mobility Observatory, una de las cosas que hicimos fue, pues, de todos los coches que tenemos con conectividad, que en España pues rondan los 120.000 aproximadamente, hicimos un estudio de por dónde conducían, cómo conducían, si era vía urbana, interurbana, si estaban atascados, su velocidad media, y al final lo que desprende el estudio es que por tipología de vía y por número de kilómetros diarios y por número de kilómetros globales al año, 3 de cada 4 coches de renting son susceptibles de electrificación. Sí, sí. Luego puedes hablar de infraestructura y tenemos otra conversación, ¿no? Sí, pero, eso que se queda para otra conversación. Queda para otra conversación, pero por tipología de uso, pues mucha gente dice, no, es que yo hago muchos kilómetros, no, es que yo... Por tipología real de uso, en 120.000 coches desprenden que 3 de cada 4, 75%, podían ser coches electrificados o eléctricos. Pues hoy Hyundai sabe mucho de coches electrificados. Estáis lanzando una gama importante. Hemos comentado el Ioniq 5 antes, ahora ya está también en marcha el Ioniq 6, 100% eléctrico. La digitalización en una marca como Hyundai sí que pisa fuerte, ¿no? Bueno, y es fundamental. Al final, todo esto que estamos hablando de facilitar la vida al cliente pasa por digitalización, porque el cliente entienda la manera en la que utiliza el coche, sea un actor importante en la forma en la que consume la movilidad y por qué no, ir dando pasos hacia un mundo en el que es el propio coche y de manera centralizada el que se van avanzando las cosas que tienen que suceder, y hablamos de mantenimientos predictivos, de avisar a un cliente antes de que pase cualquier cosa, tenerlo de alguna manera dentro de un mundo en el que cuanto más utilizas las herramientas que tienes al alcance, menos problemas dan, ¿vale? Fíjate que, claro, se me viene a la mente, estamos hablando de digitalización. Y digo, claro, uno piensa digitalización, pues el coche, como decía Manuel, factibles para electrificarse. Todo eso la gente pensará, madre mía, toda esta nueva tecnología, esto me puede dar muchos problemas, pero claro, ahí el renting tiene un papel importante, porque es que te evitas de todos esos problemas. Quiero decir, las marcas ya se encargan de investigar, de desarrollar. Las compañías ya se encargan como Arval de suministrarse de vehículos para ofrecer y tal. El cliente lo único que tiene que hacer es disfrutar de ese vehículo. En este sentido sí que va ligado, ¿no?, el renting con esta digitalización.
Sin duda, yo creo que son dos cosas que se unen, ¿vale? La digitalización del propio producto, pero la digitalización también de los servicios, ¿no? Pero son dos cosas que se unen. Sí, es cierto que hay un salto tecnológico, que hay una parte de la población que le pilla un poco con el pie cambiado. Y en cada avance que sea en digitalización, cada herramienta que pones a disposición del cliente, pues se ve que hay gente que la adopta inmediatamente, que lo coge y dice, bueno, está deseando que den el siguiente paso, y hay de otros que les cuesta. Es verdad que en los últimos años ha cambiado, el estrenar un coche ha cambiado de oye, aquí están las marchas, los intermitentes, las cosas básicas. Ahora hay que saber de todo. Aquí tienes un ordenador ahí que tienes que dedicarle un tiempo importante. Es casi como estrenar un portátil, ¿no? Es, bueno, es que la cantidad de funcionalidad, pero sí es verdad que el propio usuario se va acostumbrando a utilizar todas esas funcionalidades que le hacen la vida mucho más sencilla. Que me imagino, habrá usuarios que a través del renting adquieran uno de estos vehículos supermodernos y que no les dé tiempo a investigar todo cuando ha cambiado, cuando ya le toca cambiar el coche, ¿no? Puede llegar a pasar. Eduardo, la digitalización desde el punto de vista de la movilidad, ¿juega un papel así, como se comenta, tan importante, tan decisivo? Es importante sobre todo cuando hablamos de la utilización de los datos, ¿no? Aquí entran en juego conceptos muy escuchados, ¿no? Como el Internet de las cosas y como el Big Data. Es cierto que los vehículos cuando ruedan están emitiendo información constantemente, pues, por parte de todos los dispositivos electrónicos y los ordenadores de a bordo que ya llevan. Entonces, donde está la virtud es en saber aprovechar realmente los datos relevantes y los datos que pueden aportar información valiosa para los clientes. Estos datos al final son los que tienen que ayudar a tomar decisiones a futuro. Tú puedes ir probando vehículos de una motorización, diésel, gasolina, híbrido, pero enchufable o eléctrico, pero si no lo haces sobre datos concluyentes, lo estás haciendo mediante el método prueba-error. Cuando al final vas rodando durante tu periodo de contrato, acumulas todos los datos y tienes a alguien que te asesora, sabes muy bien cómo tienes que hacer o cómo afrontar la renovación cuando ese contrato se acaba. Perfectamente explicado, además, o sea que, y además que atrayente, ¿verdad? Que dices, es que me facilita mucho, me está facilitando mucho las cosas. ¿Cómo no voy a hacerme con un renting o cómo no voy a cambiar de vehículo, no, continuamente? Manuel, yo tengo aquí apuntado, en el contexto de crisis energética que estamos viviendo, con los precios de la gasolina y el gasóleo disparados, ¿qué impacto está teniendo en el sector del renting? Hombre, pues que realmente si tienes un coche de combustión, cada kilómetro que haces, tu coste total lo llamamos de ownership, lo que llamamos el TCO, pues te incrementa, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo esto? Pues mira, algo muy sencillo. Yo me acuerdo hace muchos años que la gente cuando se iba a comprar un vehículo diésel decía, bueno, es que el diésel está más barata que la gasolina, entonces tienes que hacer no sé cuántos kilómetros para que te compense comprarte un diésel en vez de un gasolina. Y hablo de hace 10 años, 15, venga, 15, para los antiguos, que me miraban mal. Entonces, realmente esto es exactamente lo que está pasando ahora con el eléctrico. O sea, un vehículo eléctrico, cuando cargas el vehículo para 500 kilómetros de autonomía, te cuesta unos 21 o 22 euros, más o menos, en un consumo local doméstico, por la noche. 21 euros, 500 kilómetros. 500 kilómetros en uno de combustión te sale mucho más caro. Entonces, realmente, ¿qué está haciendo esto? Está posicionando el vehículo eléctrico como mucho más competitivo. Había una brecha para alcanzar un vehículo eléctrico porque en precio franco-fábrica es ligeramente más caro que uno de combustión. Bueno, pues es que ahora cuando estás analizando el coste total, no solo en lo que es la inversión, sino en lo que me voy a gastar en servicios y en energía, pues está compensando y muchas veces superándolo. Con lo cual, lo que está haciendo mucho más sensata la compra del eléctrico y del híbrido enchufable que antiguamente. Y desde Arval, ¿cómo estáis llevando esta situación? Quiero decir, vosotros, claro, tenéis que conseguir vehículos, ofrecerlos en renting a flotas, como sea vuestra forma de negocio. ¿El coche eléctrico está ganando toda esa importancia que estás comentando? Que decir, pues ¿ya buscáis directamente ese vehículo eléctrico? La realidad, o sea,
respondiendo a Arval, sí está buscando ese coche eléctrico. Arval tiene un compromiso, o digamos, nuestros compromisos de responsabilidad social corporativa, estamos intentando que nuestra producción de eléctricos sea el doble que la producción del mercado español. Con lo cual queremos ser pioneros y queremos impulsar el vehículo eléctrico, ¿no? Dentro de esto que te estoy diciendo, que es una realidad, la otra realidad es que en el mercado español el eléctrico 100% todavía no tiene una tasa de crecimiento o no representa en ventas lo que hemos visto en nuestros vecinos más cercanos, ¿no? Ahora mismo la tasa del eléctrico está en un 2,3 subiendo, con lo cual casi llegando a 3. Esto es un 3% de los coches que se venden, ¿no? Eso es el eléctrico, pero cuando miramos el híbrido enchufable, por ejemplo, el híbrido enchufable se ha disparado, ¿no? Bueno, todavía tenemos alguna reticencia o queremos un salvaguarda del motor de combustión, ¿no?, frente al eléctrico puro, pero la realidad es que cuando empiezas a mirar, y el caso que hablamos del Arval Mobility Observatory del 75%, pues el vehículo eléctrico es una muy buena opción siempre y cuando puedas cargarlo. Has dicho que en nuestro país, evidentemente, no estamos tan evolucionados en el vehículo eléctrico como a otros países vecinos, donde sí que es verdad que tiene mayor presencia. ¿Esto puede influir a la hora, como hemos comentado antes, de que la marca pida más vehículos para nuestro país porque hay más demanda? En este caso, del vehículo eléctrico, ¿eso está un poquito cambiado? Obviamente, las marcas del stock que han hecho de vehículo eléctrico darán más vehículo eléctrico a los países que más venden, ¿no? Ley de oferta y demanda, claro. Con lo cual nos podría llegar menos que a otros países, pero también estamos vendiendo menos, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay que ir evolucionando entre todos, ¿no? Pero sí, claro que influye. Pues Ignacio, en este caso, en Hyundai, todo esto, lo que hemos comentado, el coste elevado de la gasolina, del gasoil, la posibilidad de los híbridos enchufables, el eléctrico, ¿cómo se vive desde una marca? ¿Cómo está influenciando todo esto, este alza de costes en la combustión? Bueno, como marca, sin duda en la evolución de producto. Nosotros estamos yendo y apostando claramente por la electrificación de nuestra gama, con todos los tipos de electrificación, desde la microhibridación, la hibridación digamos estándar, el híbrido enchufable o el eléctrico, o incluso, como decía antes, el hidrógeno. La realidad de la demanda es otra, ¿no? Como decía Manuel, la demanda de vehículo eléctrico puro en España todavía es limitada. Es limitada por la configuración del país, pero también por la infraestructura de recarga que existe, ¿no? Nosotros, igual que Arval, damos todas las facilidades al cliente, le vendemos el coche, pero le ponemos un cargador al mismo tiempo en su casa, pero no todo el mundo tiene un sitio donde aparcar el coche y donde poder instalar un cargador. España es un país en el que el porcentaje de coches que duermen en la calle es altísimo, ¿vale? Y esos coches, a menos que haya una inversión en infraestructura pública muy importante, no van a poder cargar de manera barata, nocturna y lenta, claro, que es en realidad para lo que está pensado el coche eléctrico. Amén de la infraestructura de carga rápida para hacer viajes largos y dar esa comodidad del alcance por kilómetros que tenemos cualquiera interiorizado con el coche de combustión, ¿no? Ahí la inversión en infraestructura, el dar facilidades a los que están desarrollando esa infraestructura, quizá es donde hay más deberes que hacer y donde la administración probablemente tiene más que hacer, ¿vale? Estamos quedando sin tiempo en este programa especial sobre el mundo del renting. Me gustaría daros un tiempo a cada uno para que brevemente nos contéis, quedo contigo, Eduardo, hacia dónde va el renting, cuáles son las mayores posibilidades que tiene el renting y cómo tiene que seguir evolucionando. Pues yo veo al renting como un agente rejuvenecedor del parque. Pues importantísimo eso. Por cierto, nos hemos comentado 13 años y medio de media de envejecimiento del parque.
pues estaría mal que sirviera también para eso. Claro, la edad media del vehículo renting creo que está en torno a los 2 años y medio, ¿no? Si lo ponemos en contraposición con el parque total, pues la diferencia es tremenda. Pues como un elemento rejuvenecedor, y esto pues desprende varias situaciones. Una, pues unos parques muchísimo más sostenibles, muchísimo más seguros y muchísimo más conectados. Manuel, brevemente, el mundo del renting avanza bien. Por un lado, yo creo que avanza bien, sobre todo avanza con los clientes, que es realmente donde tenemos que estar, porque el renting es un servicio, los coches los ponen los fabricantes, nosotros lo que ponemos es el servicio y el acompañamiento y el asesoramiento, con lo cual vamos con nuestros clientes. Y el renting tiene que aumentar en flexibilidad, tiene que aumentar en renting de usados, que se tiene que generar un mercado para ello, tiene que aumentar en modelos. Todo el mundo dice suscripción, realmente el renting ya es una suscripción, pero modelos de suscripción más flexibles y llevaderos. Con lo cual yo creo que tenemos muchos deberes por delante y son deberes bonitos. Bueno, José Ignacio, desde Hyundai, apostando por el renting. Sin duda apostando por el renting en esa flexibilización de la oferta al cliente, ¿no? Nosotros llevamos ya muchos años trabajando de la mano con Arval, demostrando que es una fórmula cada vez más accesible y que funciona muy bien, no podemos decir otra cosa. Bueno, yo creo que nos ha quedado por lo menos a mí me ha quedado una cosa clara, ¿no? Y es que el renting te quita de problemas, te facilita el uso del vehículo y te hace la vida un poco más fácil y más cómoda. Me parece que ya solo con eso ya es un buen argumento, ¿no? para que se desarrolle el renting. Pues hasta aquí me he llegado, solo me queda despedir a nuestros invitados. Manuel Oreja, director de Retail Marketing y Movilidad en Arval. Manuel, muchas gracias por a vosotros, presencia. muchas gracias. Espero que hayamos aprendido más cosas sobre el renting, aunque yo creo que ha quedado clarísimo, ¿no? Que es una buena opción, ¿no? Ha sido una charla muy bonita, con lo cual muchísimas gracias. Eduardo Lao, responsable del Observatorio de Movilidad de Arval. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos y a seguir pendiente de esta movilidad tan cambiante que estamos teniendo. El próximo año sacamos la 15ª edición y ahí podremos... 15ª, ¿cómo pasa el tiempo? Y José Ignacio Olazábal, director comercial de Hyundai. Ignacio, enhorabuena por todo lo que hemos comentado, sois líderes de ventas con un modelo, la electrificación en modelos como los Ioniq, o sea que vais sin parar. Muchísimas gracias. Pues nada, hasta aquí este programa especial, negocio del renting, importancia de la digitalización en la gestión de flotas. Muchísimas gracias por estar ahí y os dejamos con la programación de Negocios Televisión.